Quiero que conozcan a Víctor Navarro, que es director ejecutivo de Voces de la Memoria, una organización que se ha propuesto por métodos muy tecnológicos, que ahora nos va a contar, pues trasladar al resto del mundo lo que son las cárceles de tortura en Venezuela para con los que no son adictos al régimen. Don Víctor Navarro, muy buenas tardes y gracias por estar ahí. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación, un placer. Vamos a ver, centremos un poco la cuestión. Usted estuvo 129 días en el Helicoide. Para que la audiencia se familiarice y no conozcan pues, la actualidad política de Venezuela, el Helicoide es la sede de lo que fueron los servicios de inteligencia venezolanos. Hoy ya no sé si es sede de servicios de inteligencia o más bien centro de torturas donde llevan pues, a los que en las calles, por la razón que sea, me tiene que contar por qué le detuvieron a usted. Usted se pasó allí sometido a unas torturas psicológicas, físicas, que incluyen de todo, desde aplicación de electrodos hasta violaciones, amenazas, pistolas en la boca de los indefensos que están en celdas en el Helicoide. ¿Cómo fue eso? Bueno, en primer lugar, para poner en contexto qué es el Helicoide, en efecto, el Helicoide es un centro de torturas, es el centro de tortura más grande de América Latina, donde hoy hay alrededor de 70 presos políticos solo en este centro de tortura. Es importante destacar que en Venezuela hay distintos centros de tortura. Está también la sede del DIGESIN, que es el Servicio de Contrainteligencia, la sede principal del SEBIN, ubicado en Plaza Venezuela en Caracas, y existen alrededor de 300 presos políticos en Venezuela. ¿Qué significa eso? Que Venezuela es un país donde la tortura es una política de Estado y donde se sigue torturando, y por eso el régimen de Nicolás Maduro, para mantenerse en el poder, sigue operando con estos centros a través de estos servicios de inteligencia o contrainteligencia, que son la policía política, que responden directamente a el gobierno de Nicolás Maduro, a la presidencia y a la vicepresidencia. En ese sentido, tienen toda una estructura donde sistemáticamente cometen graves violaciones a los derechos humanos. En efecto, como usted muy bien dice, yo estuve 129 días detenidos en este centro de tortura, y no solamente viví la tortura en carne propia, sino también presencié y escuché cómo es aplicada la tortura por parte de estos oficiales, quien, repito, obedecen a las órdenes directas de Nicolás Maduro. Aplican estos métodos de torturas varios en el Helicoide, y bueno, con los últimos informes que han salido en los otros centros donde, tanto clandestinos como de tortura, que tiene el régimen de Nicolás Maduro. Luego volveremos a su caso personal, pero como están viendo los espectadores imágenes de alguien que lleva esas gafas de realidad virtual, es el momento de que contemos esta producción, mitad artística, mitad política, que 30 de los presos que estuvieron en el Helicoide han decidido contribuir y tratar de que con esta realidad virtual los que se pongan las gafas se acerquen a la experiencia de lo que fue para ustedes pasar por el Helicoide. Bueno, ¿esto dónde se puede ver en España, por ejemplo, ahora? Muy buena pregunta. Ahorita nosotros estamos haciendo un proceso de incidencia. La semana pasada estuvimos en el Parlamento Europeo. La próxima semana nos vamos a Bruselas, porque la etapa en la que se encuentra el proyecto ahorita es una etapa donde queremos llevarle a las personas que toman decisiones esta experiencia. Esta experiencia es una experiencia recreada por 30 personas que estuvimos ilegal y arbitrariamente detenidos en el Helicoide, donde recreamos distintos espacios donde el gobierno tortura personas que estuvimos detenidas en el Helicoide. Recreamos estos espacios donde se puede ver ahorita como que todo el proceso de incidencia es llegar a los decision makers, a personas que toman decisiones, y a posteriori, los próximos meses, vamos a tener en diferentes ciudades del mundo espacios fijos, espacios públicos, donde las personas van a poder acceder a este contenido.
¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante y por qué queremos llevar esta tecnología al alcance de todas las personas y al alcance de las personas que toman decisiones, porque para nosotros es muy importante no solamente dimensionar y que las personas empaticen de cómo se tortura en Venezuela, sino que nosotros tenemos una petición muy clara con esto, y es pedirle a aquellos que toman decisiones que se pronuncien y se manifiesten solicitando al régimen de Nicolás Maduro que cierre todos los centros de tortura que hay en Venezuela. En ese sentido, la etapa en la que nos encontramos ahorita es una etapa propiamente de incidencia, pero esto hay que llevarlo a las universidades, hay que llevarlo a centros de pensamiento y todos los lugares donde sea necesario explicar esto, porque estamos hablando de crímenes de lesa humanidad y es muy importante dimensionarlo. Los crímenes de lesa humanidad son las peores atrocidades que existen en el mundo. Estamos hablando de violación sexual, estamos hablando de tortura, estamos hablando de desaparición forzada, de detención arbitraria, y estos crímenes que comete Maduro en el cuerpo de ciudadanos venezolanos, europeos y estadounidenses, porque no son solamente los venezolanos que han sido y están detenidos en Venezuela, son crímenes contra toda la humanidad, y por eso nuestro enfoque con este proyecto es poder llegar a todas las latitudes que podamos para denunciar lo que sigue pasando en el país, pero sobre todo para dimensionar y exigir que se cierren los centros de tortura que existen en Venezuela. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Volviendo a tu historia personal, a mí me gustaría preguntarte por qué te arrestaron, porque tú eras un joven estudiante de solo 22 años, estudiabas comunicación, estabas vinculado con algunas ONG, pero no estabas claramente afiliado a ningún partido, ¿no? ¿Por qué te arrestan? Y una vez que estuviste allí, que viviste todo tipo de torturas, alejado de tu familia y tan joven, ¿a qué te agarraste para sobrevivir esos 5 meses? Gracias por la pregunta. Yo no he pertenecido ni pertenezco a un partido político, y para mí esto es importante decirlo, no por la acción política o para alejarme de ella, sino para decir que en Venezuela todo aquel que piense distinto puede ser sometido a tortura. En la experiencia que nosotros trabajamos tenemos menores de edad, bailarinas, profesores de inglés, profesores de deportes, defensores de derechos humanos, diputados que hacen acción política. Entonces, es muy bueno como que poner todo este contexto de que todo aquel que piensa en Venezuela distinto a quienes tienen el poder pueden ser víctimas de persecución o, como fue mi caso, de tortura, ¿no? La razón por la que ellos deciden detenerme es porque ellos dicen que yo había creado una célula terrorista financiada por Estados Unidos para tumbar al gobierno de Nicolás Maduro. El contexto en el que me detienen es que yo tenía una organización en la cual trabajaba con jóvenes que después de las protestas habían quedado en situación de calle, y en el medio de ese trabajo me gano una beca para irme a estudiar a los Estados Unidos. Regreso y quedo en relación con miembros de la Embajada de los Estados Unidos. Nunca recibí apoyo económico ni directo de la embajada, pero tenía relación por fuera de la embajada con algunos miembros de la misma. En este sentido, ellos crearon un expediente falso, fueron a mi casa sin una orden de captura, sin una orden de allanamiento, dijeron que me iban a hacer una entrevista y me llevaron 5 meses a este centro de torturas. ¿Cómo se lleva el proceso? Respondiendo a tu segunda pregunta, yo creo que es un proceso en que te ves obligado, sin duda alguna, a sobrevivir, ¿no? Es una anomalía total. Ahí cambia toda la forma en la cual se rige tu sistema natural o tu forma de hacer las cosas. En un principio, por ejemplo, tú tienes que aprender a coexistir con la pérdida del tiempo. Por ejemplo, yo los primeros días no sabía si era de día, si era de noche, si dormía 5 minutos o 7 horas, como que no tienes como esa diferenciación, y creo que es parte de la tortura psicológica que allí propiamente se hace. Luego, las condiciones físicas con las que vives allí son muchísimo más fuertes, ¿no? Esto de defecar en una bolsa de comida, en una bandeja de comida, que no boten la basura durante varios días, no tener acceso a agua, y creo que parte de las cosas más fuertes es esto que tú comentabas, ¿no? Esto de no poder tener una llamada, de no recibir una visita, de no ver a tus familiares durante todo este tiempo, de que no te lleven a los tribunales penales
cuando tú tienes que ser presentado ante un tribunal para hacer un proceso jurídico transparente y que la arbitrariedad esté constantemente allí. Yo creo que al final del día tú simplemente tienes que sobrevivir con eso, y lo que te mantiene estable de alguna manera es saber que el origen de todo esto es un régimen criminal que perpetúa todas estas atrocidades de las cuales tú no eres parte. Y yo creo que al final del día eso y el apoyo de cientos de personas y tus familias que están mandándote cartas, pagando para entregarte una carta, creo que es lo que de alguna manera te ayuda a sobrevivir en el medio de toda esta atrocidad que, insisto y reitero, sigue pasando hoy en Venezuela. Víctor, vamos a ver, supongo que de ahí se sale mucho más delgado, de ahí se sale pues psicológicamente tocado. La primera cosa que te quiero preguntar es cuánto se tarda, después de pasar 5 meses en el helicoide, en dormir relativamente bien, relativamente en equilibrio. Y la segunda cosa es que tengo la sensación de que esas personas que han sido detenidas de forma ilegal y que son torturadas de forma física y psicológica en el helicoide, pues son utilizadas como chantaje, que eso me parece que va a dar pie a que nos cuentes cómo te liberaron y por qué. Muy buena pregunta la que haces. Voy a comenzar no, voy a comenzar por la primera. Yo creo que volver a dormir es una variable que no tiene una medición. Yo creo que no existe un tiempo en el cual lo puedas hacer. Sí sé que al principio a mí me detuvieron a las 4:30 de la madrugada y yo todo el tiempo veía el reloj a las 4:30 y necesitaba que pasara esa hora para volver a conciliar el sueño, ¿no? Entonces como que eso complica un poco la situación con el dormir. O siempre vienen pesadillas constantes. Eso al principio era muchísimo más fuerte, pero es algo que no se acaba, y creo que no se acaba sobre todo mientras siga sucediendo, porque al final del día, hace 3 semanas detuvieron a un sindicalista en Caracas, en el estado Bolívar, y luego lo trasladaron a Caracas, duró 9 días desaparecido, y esas son situaciones que te quitan el sueño, porque tú sabes la dimensión de la tortura que le puede pasar a esa persona, y el hecho de que siga pasando no deja que sea una tortura constante. Entonces, al final del día, la libertad, el dormir, el vivir en normalidad no se acaba cuando te sacan de un centro de tortura. Y no solamente no se acaba cuando sales de un centro de tortura por el hecho de que siga pasando, sino porque muchos de los casos salen con medidas sustitutivas de la libertad. Yo no podía salir de Venezuela. Yo ahorita tengo estatus de refugiado en Argentina, porque tuve que escaparme de mi país. Entonces no me hace libre el hecho de no poder volver a mi país. Te prohíben que tengas redes sociales, que es declaraciones en medio, te obligan a que te estés presentando en tribunales penales durante un periodo de tiempo determinado, como si fueras un criminal, ¿no? Entonces, y no solamente es el sueño cuando sales de la cárcel. Para mí, el tamaño de los edificios era abrumador, porque yo no había vuelto a ver el sol, yo no había vuelto a ver un edificio, y sé de testimonios de amigos muy cercanos que duraron tiempo en los cuales no podían volver a dormir en una cama, y pasaron meses sin poder dormir en una cama porque ya están acostumbrados al piso y les era extraño esa sensación de estar en un colchón. Entonces yo creo que el nivel de atrocidad, la secuela psicológica y el nivel del daño es algo que se perpetúa en el tiempo, que algunos, a través de apoyo psicológico o de apoyo familiar, hemos logrado de alguna manera sobrellevar esta situación que te cambia la vida por completo, pero son pocos los que tienen esos privilegios, ¿no? que tenemos algunos de nosotros. Entonces, es complicado salir. Y además, para responder a tu segunda pregunta, es aún más complicado salir cuando te coaccionan con estas medidas sustitutivas a tu libertad y te tratan como una cosa. Yo salgo por una negociación política donde Maduro le exige a partidos políticos de oposición, por unas elecciones que iban a ser ilegítimas, que lo reconocieran como presidente, y a cambio de eso él liberaba presos políticos. Y esto Maduro no solamente lo hace por elecciones presidenciales, lo hace por
sistemas económicos, por que le quiten sanciones. En ese sentido, siempre los presos políticos van a ser una ficha de negociación para Maduro y por eso siempre, mientras él pueda, va a tener presos políticos porque es la forma que tiene de mantenerse en el poder. Ahorita en Venezuela hay una política que es la política de la puerta giratoria, por ejemplo. Ellos meten y sacan gente, generan miedo, generan silencio y sacan gente. Estamos hablando de que ha habido alrededor de 16.000 presos políticos desde el año 2014, de los cuales más de 9.000 tienen sus casos abiertos y no tienen libertad plena. En ese sentido, yo creo que el hecho de que sea una negociación es lo que va a siempre dar permisividad a que el régimen que opera en Venezuela se mantenga en el poder desde la maquinaria del terror que tiene, ¿no? En este caso, centros de tortura. Víctor, tú ahora mismo decías que la tortura sigue para ti porque vives alejado de tu familia como exiliado en Argentina. ¿Qué perspectivas tienes de poder volver a tu país? ¿Hasta que Maduro siga en el poder, crees que esa situación no se va a poder revertir? Yo creo que sí, yo creo que de hecho se convierte en un riesgo denunciar este tipo de cosas. El chavismo tiene secuelas en muchas partes, ¿no? Entonces, yo creo que nada garantiza la seguridad de nadie. Maduro no le garantiza seguridad a nadie. Si la tortura es una política de Estado, lo que van a hacer siempre es seguir torturando y decir lo que Maduro no quiere que el mundo sepa, mostrar lo que Maduro no quiere que el mundo vea, se convierte en un riesgo muchísimo más alto. Entonces yo creo que las posibilidades de volver no están ahorita al alcance de mis oportunidades. Bueno, eso significa que los 30 que han colaborado con este proyecto cultural, que a todos nos permitirá ver cómo son las condiciones de la tortura en el Helicoide, pues es muy valiente por su parte, porque todos, me imagino, algunos incluso seguirán en Venezuela y todos tenéis familia allí, con lo cual pues sabéis que estáis jugando con fuego, como suele decirse. Espero que vuestro trabajo sea útil en los no pocos tribunales internacionales donde hay causas abiertas por presuntos delitos de lesa humanidad contra el régimen de Maduro. Este sea un aporte, esto cambiará la manera de pensar de la opinión pública en muchos países y seguramente también en esos tribunales, ¿no? Sí, yo creo que cada vez hay que elevar más el mensaje, pedir que, sobre todo ante estos tribunales internacionales, pedir que se cierren los centros de tortura. Y tú acabas de decir un dato no menor, que es muy importante. Nicolás Maduro es el único mandatario en toda América, en la historia de la Corte Penal Internacional, con un caso abierto para investigar por estos crímenes que ha cometido. En ese sentido, creo que no se puede hacer desde la comunidad internacional la vista gorda hacia una situación tan compleja que, reitero, continúa sucediendo. En ese sentido, yo sí creo que no solamente es un acto de valentía ni de resiliencia, es un acto de justicia, es un acto de verdad. Y si es un caso de resiliencia, que la resiliencia no cubra la verdad, es por la no repetición, es porque cierren los centros de tortura, pero sobre todo es porque se haga justicia. Víctor Navarro, director ejecutivo de Voces de la Memoria, muchas gracias por haber venido a nuestra televisión, muchas gracias por contar todo esto y esperamos noticias para ver cuándo podemos ir, ponernos las gafas y ponernos en situación, casi como si estuviéramos por lo menos un rato en el helicoide maldito. Seguro que sí. Muchas gracias. Un abrazo. Feliz tarde.